Joan de Arbellales. La infancia es la patria del hombre. Rilke. Andar de día que la noche es mía. Tradición popular. Presentación. Joan, que así se hace llamar nuestra protagonista, recibe el apodo de Joan el de Arbellales, por ser el único habitante de este casi deshabitado pueblo. Aunque él, para abreviar, cuando alguien le pregunta, y eso rara vez sucede, siempre responde con lo mismo. Me llamo Joan de Arbellales, como el pueblo. Joan vio marchar a muchos paisanos suyos en los últimos años. Muchos no, muchísimos. Tantos que solo se quedó él. Unos se fueron buscando trabajo a la ciudad. Otros porque ya estaban más que hartos de la aburrida vida del pueblo, sin expectativas, sin futuro aparente. Los menos por culpa de aquel clima hostil. Cuando no llovía a mares nevaba hasta cubrir campos y tejados de un manto blanquecino y uniforme que levantaba casi medio metro de altura. En tales condiciones, hasta el agua se lava en las cañerías y los regatos, y así uno tras otro. Todos se fueron marchando de Arbellales. Antonio el madreñero, Pedro y Lucía, que hacían el pan cada mañana en su viejo horno de leña, Ramón el herrero, tan fuerte él y tan diestro fabricando las mejores guadañas de toda la comarca, hasta don Julián el cura, que subía al pueblo todos los domingos y festivos de aguardar, sin olvidar ni uno solo, dejó, como por arte de magia, de visitarnos. Quiero decir, de visitarme. Y es que, últimamente, decía la misa en mi casa, en la cocina, al calor de la chimenea, donde él y yo charlábamos sobre todo lo humano y lo divino, mientras contemplábamos absortos el crepitar de la leña y el resplandor de la lumbre. Creo recordar que un día me dijo aquello de «Creced y reproducíos». Yo me reí, porque la última mujer que había visto era la tía María, viuda de 90 y muchos años, que se murió el invierno pasado a causa de unas fiebres mal curadas. No hace falta decir que el médico llegó tarde, pero llegó, ¿eh? A la tía María la enterramos entre don Julián y yo. Y ese día don Julián dio el responso en la iglesia, cuya puerta tuvimos que derribar a golpes y patadas, porque ninguno de los dos sabíamos dónde estaba la dichosa llave. Por otra parte, celebrar la última misa por el eterno descanso de doña María en la cocina de mi casa nos pareció, para esta ocasión, lo más indicado no. Como Dios manda, la enterramos, rezamos y lloramos juntos por ella, y sobre su lápida grabamos el año de 1981, última fecha y último muerto que encontraría su final en este desangelado y triste pueblo. Si es que pueblo se puede llamar a un amasijo de hórreos y casas en ruinas, de carros, arados y carretas sin bueyes, mulos ni caballos, de campos de labranza sin labradores ni cosechas, de pastizales sin rebaños, o de cuadras sin ni tan siquiera estiércol. De un pueblo que es absorbido lentamente, como si la naturaleza se lo tragase, por las zarzas y los matorrales, por la mala hierba que brota en cualquier parte, y por un paisaje gris, oscuro, como sin rastro alguno de vida. Eso era Arbellales, mi pueblo, mi aldea, mi casa apenas, el día en que yo, Joan de Arbellales, decidí ir en busca de mujer, conejos, gallinas, ternero y vaca en edad de procrear. La idea que me rondaba por la cabeza ya se la pueden ustedes imaginar. Y es que, en mis circunstancias, cuando a uno se le mete una cosa en la cabeza, resulta arduo complicado deshacerse de ella, y más cuando no se tiene nada mejor que hacer y se dispone del tiempo libremente para poder pensar. Además, lo de reflexionar es algo tan natural, aunque cansado, que nos permite adentrarnos en nuestro interior y hacernos preguntas así en secreto y cobijados tras el silencio, preguntas que jamás saldrían conscientemente de nuestra boca. Y pienso yo que esa era la mejor forma de conocerse, el ser sincero con uno mismo, el no engañarse ni traicionarse, el perseguir unos ideales y no renunciar, quizás algún día, a conseguirlos. Esa es,
creo yo, la única manera que nos permite afirmar y enorgullecernos de estar vivos. Y mientras en esto pensaba, Xuan se sentía triste, también solo. Una soledad que respiraba a diario, que podía palpar a diario en cada una de sus visitas imaginarias a los que habían sido vecinos de antaño. Él, como había hecho siempre, picaba las puertas antes de entrar, daba una voz como avisando de su presencia, y ya por último descorría el picaporte y atravesaba la portilla por si acaso estuvieran dentro o en las cuadras. Pero nunca estaban. Nunca había nadie en Arbellales. Y así Xuan solo contaba con la discutible réplica que el sol, la luna o el calor del fuego podían brindarle a sus pensamientos. Capítulo 1. De lo que pasó en Arbellales entre Federico, la Xiana y el Nuberu. Uno de los recuerdos que mejor guardo de mi infancia es cuando mi padre, que en gloria de Dios esté, nos contaba aquellas historias de xianas, cuélebres, nuberus y demás hadas, magos y brujos locales. Todos ellos configuraban la tradición mitológica que los padres legan a los hijos, esperando que éstos, a su vez, un día, encuentren a alguien a quien transmitirla. Dicen que se llama tradición oral. Yo, en cambio, creo que es la única forma de conservar las cosas. Y no es porque mi padre fuera despistado, sino que de por aquella el pobre ni sabía leer ni sabía escribir. Pero afortunadamente contaba con una gran memoria. Y su mayor deseo, me dijo un día, era que yo, que ya entonces iba a la escuela, porque mi pueblo Arbellales tuvo escuelas, de concentración, como las llamaban entonces, aprendiera el oficio y el difícil arte de la escritura y de la lectura. Deseaba que yo un día recitara esas historias muy despacio y poniendo la mayor atención a mis hijos, cuando llegue yo a tenerlos. Pero, por si acaso, más vale ir apuntándolo todo. Vamos, digo. De todas las leyendas, mi preferida era la de una xiana, es decir, la de un hada buena, de belleza indescriptible, de pelo roso, como decía mi padre, cuyos cabellos gustaba de mesarse por las mañanas después de secar al sol y una vez bañados por el agua fresca y cristalina de la fuente. En esto estaba la xiana, cuando Federico, el joven más agraciado que de por aquel entonces vivía en Arbellales, viendo tal espectáculo, no pudo por menos que exclamar: «Mira esta xiana hechicera, que voy perder el sentido, que por bañarme contigo yo no sé lo que diera». Cuando, del otro lado, una voz dulce, acaramelada, casi de niña, contestó: «Si tú, apuesto joven, quieres conmigo bañarte, deja tus ropas aparte y sin miedo, ven». Y así, Federico, ni corto ni perezoso, sumergióse presuroso en las aguas limpias y frías del riachuelo. Acarició con sus manos aquellos largos cabellos dorados, y sus dedos se posaron en el nacimiento mismo de unos senos turgentes, quizás idealizados, cuyos pezones enhiestos apuntaban hacia el cielo. Y se amaron durante toda la noche y durante todos los días que siguieron a aquella larga noche. La xiana se fundió con el hombre y el hombre se encontró con el sueño, y dicen que ya nunca más quiso despertar. Esto sucedió a principios del verano, cuando nos preparábamos en el pueblo para comenzar a recoger la hierba seca de los prados. Sucedió esto y lo que ahora me apresuro a narrarles. Cuando en Arbellales ya dábamos por perdido a Federico, sumergido entre las aguas del río, éste apareció de improviso, corriendo, veloz, como pocas veces haya visto a persona alguna, descoyuntado el gesto y con un mensaje que darnos. «¡El Nuberu! ¡El Nuberu! ¡Que ya viene el Nuberu!», gritó Federico. «¿Dónde? ¿Cuándo?», preguntaron todos. «Ahora mismo», contestó Federico.
está muy enfadado porque dice que lo engañó la Xiana conmigo y que en represalia castigará al pueblo, echando a perder toda la hierba seca y las cosechas del campo con tal descarga de rayos, truenos y granizo como no se han de acordar ni los mayores del lugar. ¡Oh! ¿Y qué hemos de hacer? Si algo se puede hacer aún. ¡Pobres de nosotros! El Nuberu jamás tuvo piedad, se lamentaban. Y una voz ronca sonó en el infinito. ¡Y nunca la tendrá! ¡Ja, ja, ja, ja! Y esa voz ronca, profunda, como recién salida de ultratumba, fue a posarse sobre las cabezas de aquellos pobres hombres. Había llegado ya. Era feo a rabiar, tan feo que asustaba su fealdad. Llevaba puesto un gran sombrero de alas anchas que le tapaban aquellas grandes orejas, y para rematar el asunto este Nuberu poseía enormes barbas, unas barbas descomunales que le llegaban hasta el pecho, totalmente desaliñadas y del mismo color que las pieles de oso con que gustaba vestir su desarrollado cuerpo. Además, el Nuberu tenía la rara propiedad de caminar por las nubes, las cuales le servían tan rápido, de veloz medio de transporte en sus múltiples desplazamientos, que tan pronto estaba en el lejano Egipto como en la más próxima Galicia. El Nuberu, nadie lo dudaba, era un hacedor de tormentas, las cuales siempre fabricaba con malévola intención. Además, dependiendo de su estado de ánimo, estas descargas podían venir acompañadas de rayos, truenos e incluso pedrisco. Pero, por terrible que pudiera parecer, este Nuberu guardaba celosamente su mayor secreto, aquel que sólo una vez, por descuido, había revelado a su amor imposible, la Xiana de la fuente. Este secreto hacía referencia a sus dos únicos y mayores temores: los curas y las campanas de las iglesias. Así pues, Federico, que ya estaba avisado por la Xiana de estos detalles, decidió enfundarse rápidamente la sotana y así disfrazado subir al campanario de la iglesia, donde haría repicar las campanas tan fuerte como pudiera. Y por si esto no fuera poco para acabar con el malvado Nuberu, recitó el siguiente conjuro secreto: ¡Atrás, nublada nube! ¡Atrás, Nuberu malvado! ¡Atrás por el repicar de las campanas! ¡Atrás por la fuerza de las sotanas! ¡Atrás y no vuelvas nunca más! Y así, según narra la leyenda que un día mi padre me contara, el Nuberu huyó de Arbellales despavorido, más rápido aún que había venido. Federico continuó manteniendo aquel amor recién nacido con la Xiana de la fuente, y por si todo esto no les pareciera suficiente, la cosecha de ese año fue para todos excelente. Capítulo 2. Tormaleo y la lobera Josefa García. Esta historia que me apresuro a contarles sucedió en el vecino pueblo de Tormaleo, que dista unos 2 días de Buey de Arbellales. En Tormaleo hoy tampoco queda nadie, pues para llegar hacia allí, desde la pista forestal más cercana se requieren casi 4 horas de burra, acostumbrada a remontar las cuestas más empinadas. Y si uno decidiera aproximarse caminando, creo yo que podría ir y venir en el día. Ahora se explicarán ustedes por qué Tormaleo es un pueblo deshabitado, ¿verdad? Pero esto quizás no tenga demasiada importancia. Déjenme que comience a narrarles la historia.
Hace ya más de 300 de años, por esos montes y entre esos pedriscos, dicen que moraba la lobera más nombrada de todo el contorno. La lobera Josefa García. De sus orígenes cuentan que fue una niña abandonada por su madre nada más dar a luz, engendrada por una joven campesina y un primo suyo que la preñó por un descuido, desapareciendo luego, comentan, que yéndose al pastoreo de cabras por tierras de Extremadura. Viéndose en ese trance, Concepción, que así se hacía llamar la madre de Josefa, decidió parir en el Monte Oscuro, próximo a la Fuente de los Milagros y a donde ningún pastor, en sus sanos cabales, se atrevería jamás a llevar el ganado. Zona de lobos, mal augurio. De Concepción nunca más se supo en Tormaleo. Esto sucedía en la madrugada del día 19 de marzo del año de 1630, festividad de San José. En Tormaleo, al igual que en Arbellales y en todos los demás pueblos del concejo, existía un dicho popular de inevitable aplicación. A quien apellido no tenía, García le ponían. He aquí el porqué del nombre y apellido de la lobera Josefa García, a quien jamás se le oyó pronunciar palabra cristiana alguna, ni tampoco se vio caminar nunca como persona, ni dar muestras de raciocinio. Lejos de otro contacto con seres humanos, Josefa vivió y creció rodeada de lobos, llegando a comportarse como tales, aullando en la noche a cuatro patas sobre las lomas de los montes, comiendo la carne cruda y aún caliente de los animales muertos que depredaban sus compañeros de camada. En tales circunstancias no es de extrañar que todos estos sucesos llegasen a conocimiento del Santo Oficio. Y así, reunidos solemnemente, en Toledo, los más ilustres cónclaves que de por aquellas fechas, octubre de 1650, contaba la Santa Madre Iglesia, deciden dar caza y captura a la endemoniada Josefa García. Luego de la captura, Josefa podría expiar sus pecados con la llama redentora y purificadora del fuego, salvando así su alma en pena para la vida eterna, gozando en gloria divina de la paz celestial, libre ya de toda atadura corpórea y terrenal, triunfando el bien sobre el mal e imponiéndose por mediación celestial la voluntad de nuestro Señor Salvador. Amén. Llegado a este punto, he de reconocer que mi padre mostraba serias dudas sobre la eficacia de tales procedimientos. Es más, al margen de la historia o aprovechando esta, no perdía ocasión para arremeter contra todo aquello que oliese a iglesia o mandato del más allá. «Ya ves tú, Joan, estos curinas siempre tan empeñados en salvar a alguien. ¡Re Dios! Y si no, ye que nun descansen. Pero tú ni caso, que lo único que quieren ye sacarte les perres como sea. Que si el bautizo de un fío, a pagar. Que si el casamiento de la fía, a pagar. Que si una misa pa' que descansen mellor los muertos, a pagar. Y aunque repiten siempre les mismes pallabres, cóbrente como si fuesen nueves». Bueno, pues como iba contándoles, en el mes de octubre del año de 1650, el cura reunió todo el pueblo de Tormaleo, que de por aquel entonces serían casi 50 personas, entre hombres, mujeres y chiquillos, y les anunció lo siguiente. Como ya sabréis, los aquí presentes, en el Monte Oscuro mora Josefa García, cohabitando con lobos e incluso amancebándose con ellos. No es persona humana, sino endemoniada criatura hija de la lujuria. Pero Dios, nuestro Señor Todopoderoso, y en buen uso de su inmenso poder, ha decidido reconducirla por la senda del buen camino, el camino correcto, y para llegar a él debe primero purificar su cuerpo en el fuego para que su alma se libere del mal. Josefa García arderá, pero Josefa García vivirá para siempre en el reino de los cielos, gozando del inmenso don de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, el único Dios verdadero, y los demás ángeles y arcángeles, y vivirá en paz por los siglos de los siglos. Amén. Y todo ello con la complacencia y el beneplácito del Santo Oficio, el cual nos hace partícipes de su obligado mandato.
Tenéis que reunir a los hombres más valerosos de Tormaleo, aquellos que no han de temer ni a las fieras, ni a la oscuridad, ni al monte, ni tampoco a los desconocidos poderes ocultos del perverso Satán. Pero el Santo Oficio no olvidará proteger vuestras almas. Para ello habréis de regar la tierra que bordea el monte oscuro con el agua lustral expresamente traída de la Tierra Santa. Formaréis un círculo de agua que cubrirá tan vasta extensión, y del que ninguna bestia inmunda logrará escapar. Id ya, y que Dios os guarde. Santi Gabriel, Santi Angeli et Arcangeli, audi nos. Y después de semejante retahíla de sandeces y perogrulladas, los tormalenses se miraban unos a otros desconcertados, sin apenas lograr entender palabra. Pero aún así, aquellos hombres temerosos de Dios y armados de gadañas, fesorias, palos e incluso 3 armas de fuego, acudieron solícitos en la noche del 1 de noviembre de 1650 a la llamada de don Bartolomé Braña Vega, párroco de la localidad. «Xoan Fiu, tráeme otra tacina de café que está en la pota y échale unos pingarates de anís que estoy quedándome seco de tan llargo que ya el cuento esti», interrumpió mi padre su relato. «¿Y van a quemar a Josefa?», pregunté yo. «Espérate, que ya es un impaciente, rapacín». ¡Ay! Y lo que tanto temieron los pastores sucedió. En el transcurrir de aquella noche incierta, tras una luna llena que poblaba de sombras cada oculto rincón y proyectaba sus rostros atemorizados, alargando cuerpos y distorsionando paisajes, surgió, como nacida del miedo, la aparición más atroz y escalofriante que cazador alguno recuerde. No era animal, no era hombre, era una extraña mezcla convertida en feroz bestia, cuya cara, torso y brazos bien pudieran ser humanos, patas de cabra, hendidas pezuñas y 2 retorcidos cuernos de macho cabrío que cubrían por completo su exagerada cabeza. Era el Busgosu, conocido protector de bosques y animales, ahuyentador de cazadores y buscadores de trofeos sangrientos. Tras de él, la silueta de Josefa asemejaba tan solo la de una niña temerosa que anhelaba refugio cobijada contra el pecho de una madre. No se oyó un disparo. Al contrario, piedras, palos, fesorias y las 3 armas de fuego quedaron desperdigadas por el suelo, víctimas del pánico y de lo que pudiera sucederles si volvían al pueblo sin haber capturado a su presa. Todos mintieron. Afirmaron haber apedreado cruentamente a Josefa García, quien desangrada precipitó su muerte al caer despeñada por un barranco de imposible acceso. Pero, papá, ¿murió o no murió? Que no, coño, ¿nun ves que vino el Busgosu a salvala? Ah. Y cuenta la leyenda que un día mi padre me contara que jamás nadie volvió a poner sus pies en las tierras malditas del Monte Oscuro, ni atravesó el maléfico círculo bañado por agua lustral, ni asomó el focicu del cobertor en las noches de luna llena cuando el bramido rasgado, mezcla de animal herido y alma en pena, rompía el silencio y helaba la respiración de quienes en Tormaleo no podían ya conciliar el sueño hasta que los gallos anunciaban con sus cantos la llegada de las primeras luces del alba. Capítulo 3. De romería en las segadas. Recuerdo que transcurría el día 24 de aquel apacible mes de julio y la media docena escasa de mozos que aún quedábamos en Arbellales ya estábamos impacientes por ventilar la faena más pronto de lo normal y antes de llegar la atardecida. Escuchábanse el ir y venir chirriante de los carros del país, chocando con su madera envejecida sobre la piedra adoquinada. Restallaban los ejes de las ruedas con su rugir monótono y cotidiano.
Se anunciaba así, como de costumbre, el ocaso de la jornada. Veíanse también el prender animoso de las chimeneas de buen tiro y olíase a huevos frescos con chorizo y patatines frites en aquel aceite rojizo. Recuerdo de aquella fecha lejana que yo era apenas un guaje que sonriente acompañaba a su padre al prao, gadaña al hombro y orgulloso como lo son los chiquillos al sentirse hombres. Mi padre ordenó recoger el carro y las vacas. Yo obedecí. De por aquel entonces nuestra familia, padre, madre, abuelos y yo, poseíamos uno de los hórreos más curiosos y mejor parecidos de Arbellales, con sus 4 pegollos, corredor y planta cuadrada, todo ello bien grande y cuidado. De las vacas ocupábase mi padre, pues la cuadra estaba a la vera de la casa, y el cariño que mostraba Eloy, mi padre, por la pinta y la rosia, eran apenas comparable al que dejaba entrever escasamente hacia Olaya, mi madre. Ambos, que en paz descansen, les vaques también. Como ya dije al comienzo del relato, en Arbellales era 24 de julio, víspera de festivo y preámbulo de romería en Las Segadas, pueblo cercano a la ciudad de Oviedo. Aquella noche dormí mal, no paraba de dar vueltas en la cama, pero nada. No había postura que dejase de probar. Intentaba pesellar los huellos, pero ni con esas. Pesábame el cobertor y la cabeza seguía rodando a su antojo. Y veíame ya en medio de todo el bullicio, con mi traje de fiesta, engalanado para la ocasión, y mirando a quien miraba. Sentíame crecido por dentro, sacando pecho y estirando espalda, compartiendo sidra y risas con los veteranos, perteneciendo al exclusivo y restringido grupo de los arbellalenses. A decir verdad, no me levantó el canto del gallo, sino más bien las ansias incontenibles que en mí despertaba aquel día, 25 de julio, festividad de Santiago en Las Segadas. Desayuné más que de costumbre, un buen tazón de café con pan migao, jamón, chorizo y demás viandas, leche presa, un par de manzanas y... ¡a la base! Froté bien todo mi cuerpo, incluso aquellos sitios en los que non hielo habitual. Después, recién afitao y oliendo a jabón, mi madre dedicóse a vestirme para ir a la romería como Dios manda. Zapatos nuevos. Mancaben un poco porque diven algo ajustados al calcaño, pero ni se me ocurrió protestar. Medias blancas hasta la rodilla, sujetes con cenojiles, calzón oscuro con botones a ambos lados y decorados con el busto de San Fernando, chaleco y chaqueta forraos en blanco y montera de auténtico terciopelo. Pero cuando diba a ponerles madreñes, prohibiómelo rotundamente mi madre, pues decíame que con ellas puestas no lucían los zapatos. Mi padre llevaba además pa'l camín su palo pinto con clavos dorados en los nudos. Cuando vi salir a mi madre de su cuarto, pensé que no había mujer más hermosa ni de mejor presencia. Con sus zapatos de cuando la boda, sus medias blancas, su saya encarnada, su pequeño mandil negro, su dengue detrás del talle, su camisa más blanca que la nieve de enero, su pañuelo a juego con el mandil y el cuello engalanada con varias sartas de cuentas de colores que le daban 3 vueltas alrededor del pescuezo. Aún hoy guardo fresca en mi memoria su imagen imborrable, y pienso en ella al caer las primeras nieves y al escuchar el sonido de las gaitas en la romería de Santiago, y al contemplar a las mozas más guapas en ese día de folicia y verbena. Por todos los caminos iban apareciendo gentes más o menos conocidas, apresurándose por llegar a tiempo para misa. Ya se oían a lo lejos el repicar de las campanas llamando al culto. Yo nunca había visto antes a tantas personas juntas, revueltas y alborotadas. Recuerdo que el prado de la romería, poblado de vendedores de dulces y frutas, así como de carros repletos de vino y sidra. Gente gritando: «¿Cómo está la sidra? A mí gústame. Home, y un poco cabezona y tien madre. Pero entra bien, ¿no? Non va a entrar. Echame otro culín que parece que faise la boca agua». Y escuchábanse las primeras notas, arrancadas a golpe de pulmón y pericia los roncones de las gaitas. Acompañaban enseguida los tamboriles, panderetas, panderos y aquellas castañuelas saltarinas que bailaban al son de la girondilla. Formábanse círculos de homes que encerraban dentro a las mujeres, las cuales, enganchadas por las manos, cantaban y bailaban haciendo una rueda que se rompía pronto para que cada cual pudiera topar a quien viniera en gana, siempre que ésta, la moza en cuestión, consintiera. A mí, en cambio, lo que más me prestó de aquel día fue cuando prendieron la hoguera y todos
todos los chiquillos saltábamos por riba de la yumbre, esquivando las llamas sin temor al fuego, y envalentonaos al sabernos atentamente observados. Recuerdo que mi padre siempre me decía que procurara disfrutar de aquellos años, que luego iba a tener que trabajar muy duro para ganarme el sustento y alimentar una familia. Porque los fíos, ya se sabe, Xoán, aunque ten criaos, traballos doblaos. Y si no, pregúntale a tu madre, que ella, como mujer, conoce más de estas cosas. No, si ella nunca me dicho nada. Ya sabrás, Xoán, ya sabrás. Pero tú faime caso y aprovecha ahora, que luego, del traviecu a la huesera, non hai un resbalgo siquiera. Y yo, que tú, iba echando el huello alguna mocina destes, non vaya a pasarte como al Ramón, que ahí lo ties, con 70 primaveres al yombu, y non hai romería que pierda. Y ya ves tú el Ramón, de viejo gaitero, y en todavía soltero. Y mientras pensaba en todo esto, no quitaba ojo a una mocina morena, de pelo y ojos negros, y con su melena suelta como debían llevarla entonces todas las mujeres de edad casadera. Reía, bailaba y lucía sus encantos de una manera capaz de encandilar a cualquier hombre. Aunque todavía veía lejano el día de mi casamiento, aunque todavía no era capaz de imaginar un par de renacuajos correteando por la casa, aunque todavía me sonaba extraño aquel cambio de papeles, aunque el final de mi infancia estaba ya cercano, aún no podía ni sabía cómo desprenderme de lo que mi padre definía como la patria del hombre. La patria del hombre. Esto es su niñez. Como decía él, Xoán, la infancia y la patria del hombre. Tampoco sé muy bien de dónde pudo mi padre haber sacado aquella cita de Rilke, aunque conclusiones semejantes pienso yo que son universales y nadie es quien para apropiarse de ellas. Desde este rincón oscuro que forma los recuerdos en la mente de un adulto, jamás hubiera podido imaginar hallarme hoy, sentado aquí recordando al viejo Ramón, solitario a la fuerza, viendo su estampa doblada sobre el talluelo de madera, a furtadielles espiando a les mujeres cuando baixaben al río a facer la colada, y muerto al fin en un mes de xuño prostreru, cuando más apretaba la calor, más por soledad que por otra cosa. Xoán, non lle nada bueno que lo mete solo. Querámoslo no, precisamos una muller honrada y salerosa a la vera. Y más al llegar a la mi edad, en que uno ta fecho una chancla y ya nun val ni pa enhebrar agulles. Sirvan tus últimas palabras, Ramón, como homenaje postrero de una época, mi infancia, en que todavía yo, Xoán de Arbellales, era feliz. Capítulo 4. El huelu Antón. Aquel año, mayo, había venido lluvioso. Los praos olían a hierba y daba gusto asomarse a la ventana, aún muy de amanecida, y quedarse clavado con las narices apegadas contra el cristal. Los chopos del río batían al viento su murmullo de hojas, y a uno parece que costaba más de la cuenta levantarse de la cama. «Agua a Dios y venga mayo, que mientras llueva nun traballo. Agua a Dios y mayo venga, que mientras llueva picas leña». Y sin otro remedio ni tampoco otra obligación mi padre atendía al ganado de la cuadra, mi madre y mi abuela compartían faenas en la vieja cocina de carbón, y yo, metido debajo del tendejón, hacha en mano, picaba la leña. Y es que, como se decía por aquel entonces, la vida del labrador era muy sacrificada, pues en un pueblo como Arbellales siempre está uno liado con algo que hay que hacer, y no servía escaquearse. Por eso mismo muchos prefirieron cambiar la guadaña por cualquier otro oficio menos sacrificado y mejor remunerado en las ciudades. Agora nadie quiere traballar, Xoán, y piensen que van dallos lo to fechu.
Y el que nunca acostumbrado a la albarda, pesa y la altafarra, solía comentar con más razón que un santo mi padre. Y luego, aquellos que un día se habían ido, solo regresaban al pueblo en fechas muy señaladas. Algún casamiento escaso, algún bautizo raro, algún entierro abundante, o algún cabo de año, el mismo en número que los entierros del año anterior. O, cómo no, el día de la fiesta mayor en Arbellares, que celebrábase siempre el domingo siguiente después de meter la última palada de hierba seca en las tenadas. Y es que, al año de morir el abuelo Antón, en casa tuvimos que invitar al convite a todo el pueblo, incluso a los que ya no estaban. Antón era muy querido en Arbellares. Mi padre mató un xatu y compró el pellejo más grande que vino que pudo encontrar. Mi padre mató un xatu y compró el pellejo más grande de vino que pudo encontrar. Y entre trago y bocao, todo eran parabienes y alabanzas. Que si Antón tal, que si Antón cual, que si te acuerdas de esto, que cómo no me voy a acordar. Y cuando estaba ya fartuco, bien comido y bien bebido, al pobre Antón solo volvían a nombrarlo el día de todos los santos. Eso sí, las flores y los retos, cada familia a los suyos. Al cabo de año, más come el muerto que el sano. Yo, desde aquí, en un lugar ya lejano, y con el paso de los años, aún puedo ver al abuelo Antón, siempre con su cigarro, la más de las veces apagado, pegado a los labios, colgando de ellos, tabaco que liaba pausadamente, sin prisas, saboreando cada instante y pensando, sabe Dios en qué, mientras sus dedos lentos daban vueltas una y otra vez a aquel papel casi transparente que secaba como por arte de magia de los bolsillos roídos de su única zamarra. Sentado frente a la lumbre, con sus ojos cansados, fijos en las brasas, dejándose llevar por la vida, creo que era feliz. A sus pies, inseparable un solo instante, aparecía Mastín, un perro de estructura corpulenta color canela y ojos de animal alerta a la voz o las caricias de su amo. Era raro ver al uno sin el otro. Digo, era. Antón fue madreñero, y lo fue hasta que un día su vista desgastada quiso nublarse para siempre. Dejó de hacer madreñas, dejó de hacer paseos de avellano y siguió cantando. Por Antón de Cantarines respondía en el Chigre, su segundo hogar, y tras la cuarta o quinta pinta de vino acostumbraba a echar un cantarín. Un corazón de madera tengo que mandar facer, que nin sienta, nin padezca, nin sepa lo que lle querer. Al mío entender, Xoan, debes aplicarte más na escuela, que el saber nun ocupa llugar, porque neste pueblo cada vez quedamos menos, e ya nun lle oficio de provecho facer paxos ni madreñas, ó. Hai que dir buscar el xornal a la villa, que allí non falta de nada. A mí, quédame pouco pa espuré la pata. Y el día menos pensado es píchola. Pero tú, Xoan, tú ya es un guaje, oh. Y así, en un mes de mayo lluvioso, triste, oliendo a hierba los prados y a tierra los sembrados, a los 78 años de edad, aquellos huesos doblados por la artrosis y el reuma, aquellos ojos nublados y ensombrecidos, decidieron decir adiós. Descansa en paz, Antón, Antón de Cantarines. Capítulo 5. La huestia. Andar de día que la noche es mía. En Arbellales, la muerte, y con ella el progresivo despoblamiento, era un hecho habitual entre las gentes de edad avanzada. Todos sabían que tarde o temprano les llegaría su hora, pero ninguno quería dejar atrás lo que había sido su pueblo desde la cuna. Solo saldrían de allí con los pies por delante. Y así fue como el cementerio se convirtió en el lugar más transitado de Arbellales, casi tanto como el Chigre. Y es que Xoacu, el chigreru, en los días del entierro, funeral o cabo de año,
trasladaba los vasos y las botellas hasta el pórtico mismo de la iglesia, porque a continuación de tanto lamento, tanto recordatorio y tanta parpayuela, a uno se le quedaba la garganta más seca que la hierba en las varas. «Morrió en su cama y con la muller a la vera. Eso sí que ya es suerte, ¿eh? Sí, de esta descansó. Más bueno que él no lo había más. Oye, y dejando los fíos bien criados, ¿eh? Oye, Suaku, ponme otro vaso, a la salud difunto». Y no por temida, la muerte era menos anunciada. Ya en aquella época y desde antaño se hablaba en Arbellales de la Santa Compaña, a la que todos llamaban Huestia, o procesión nocturna de muertos y almas en pena que caminaban con paso cansino arrastrando las deudas que en vida no habían conseguido saldar, purgando culpa, redimiendo pecados, y cuan extraño ceremonial macabro iluminaban la oscuridad de la noche con enormes cirios e incluso huesos que hacían chocar rompiendo el silencio de los caminos y senderos por los que transitaban. «Andar de día, que la noche es mía», anunciaba su presencia la Santa Compaña. Cuentan también que el desgraciado que presenciara tal espectáculo podía darse por sentenciado a una muerte inminente. Solo pocos conseguían librarse de tal condena. Uno de ellos fue Luis, el cual obtuvo de su juventud reflejos necesarios para buscar entre las sombras el rostro de su madre, fallecida trágicamente ese mismo año. Al cocearla en la frente una yegua desbocada. Luis, pálido y descolorido como criatura que no viera el sol, tembloroso como enfermo del mal del frío, atormentado y sin habla, no agachó la cabeza ni cerró los ojos. No huyó, miró de frente, una a una todas las ánimas, hasta que encontró, en el último lugar de aquella larga fila, los ojos de Marisa, los mismos ojos que él recordara. Y ella le sonrió, como intentando apaciguar su miedo. Le hizo un gesto con la mano y le indicó que esperara, que aún no había llegado su hora. Cuentan también que si Luis no se hubiera tropezado en aquel día con la presencia de su madre, o no la hubiera reconocido entre el tropel de almas en pena, éste habría caído fulminado en ese mismo lugar y en ese preciso instante. Por suerte Luis mendigó auxilio, y ella intercedió por él. «Andar de día, que la noche es mía», se despedía la Santa Compaña. Cuentan también de otro caso muy nombrado y recordado en Arbellales, el suceso que le aconteció a la buena de doña Concha. Esta señora, ya talludita y entrada en carnes, vivía sola en la majada, rodeada de todo tipo de animales, plantas, ungüentos y otras especies tan raras como inclasificables. Cuentan que Concha era capaz de curar desde el mal de amores hasta el de ojo. Cuentan que disponía de remedios cualquiera que fuese la enfermedad. Remedios que fabricaba ella misma en las noches en que la luna le era propicia. Y cuentan también que veía cosas y adivinaba el futuro. Así Concha supo antes que nadie de la visita de la Huestia, cuyo recorrido pasaría primero por su casa para dirigirse después a la del muy respetado don Manuel Peña, el mayor hacendado de por aquel entonces de Arbellales. Don Manuel, que no creía demasiado en supercherías de viejas megas, decidió no obstante seguir los consejos de doña Concha y por si acaso, antes de ocultarse el sol, trazó sobre el suelo de su habitación un círculo de cal, quedando dentro del mismo únicamente la cama conyugal. Para mayor precaución, el incrédulo Manuel mandó llamar también al cura, el cual bendijo la cama y embadurnó las sábanas de agua lustral. Más mojado que un bebé sin pañales, esperó don Manuel en su cama la llegada de la temida Santa Compaña. Sin pegar ojo en toda la noche, sucumbió al sueño en un breve instante de debilidad. «Andar de día, que la noche es mía», anunciaba de nuevo su presencia la Huestia. Pero Concha, bien despierta, no se dejó sorprender. Ahuyentó a la Huestia con conjuros y maldiciones, se encerró en su círculo de cal, aferrada al animal. Cuenta la leyenda que este animal ha de ser macho y de cría.
La huestia enfurecida rodeó el círculo protector exclamando: «Cuando éramos vivos andábamos a estos figos, y ahora que somos muertos andamos por estos huertos». Concha, embravecida, más aferrada a la vida que nunca, con su voz gastada replicó: «Andar, andar, hasta el tueru de la figar, andar, andar, hasta el próximo lugar». Cuando don Manuel vio perturbado su apacible descanso y apenas recordando los consejos de Concha, saltó despavorido de la cama, encontrándose rodeado por sombras que portaban cirios y huesos. Intentó huir, pero solo tras pasar el círculo de cal, cayó atrapado en los brazos de la Santa Compaña, la huestia. Esta vez sí había cumplido su trabajo. La mañana siguiente, 2 cuerpos reposaban en aquel lecho. Uno blanquecino, pálido, con los ojos que únicamente tienen los que han visto la muerte llamar a su puerta para llevárselos. El otro, casi tan incrédulo como empapado de agua bendita, apenas abría la boca para maldecir los estúpidos e inservibles remedios con que la bruja pretendía proteger a su difunto marido. «Andar de día que la noche es mía». Respecto a la muerte de mi abuelo, Antón, yo, en cambio, pienso que no se lo llevó la huestia. Tenía tan buena cara, tan buen color, que todos dicen que murió feliz en su cama, como él quería. Y a los 78 años, después de vivir lo suyo y facer más de 100 de madreñes, pasios e incluso alguna que otra alpargata. Dicho de otro modo, creo que no fue la Santa Compaña quien vino a buscarlo, sino más bien debió ser el carro de la muerte. Sí, ese carro que vuela sin caballos ni carretero y que aparece en las casas para, tras charlar tranquila y pausadamente con la persona en cuestión, invitarla a subir y darle el último viaje rumbo hacia la paz final y el descanso merecido. Digo esto porque si alguna ilusión tuvo en vida Antón, esa fue la de volar, la de ver su casa y sus prados desde lo más alto del cielo. Como él decía: «Mira, Xuan, yo estoy tan fartuco de andar paseando por estes dichoses calelles que tengo los pies escocíos y reventados de tanto caminar. A mí, lo que gustaríame de verdad sería volar, igual que los xilgueros, pero eso non voy poder facelo hasta que morra y vengan con el carro a buscame». Y creo que la huestia respetó su última voluntad, y el carro de la muerte cumplió su palabra. Último capítulo. Despedida. Uno sabe que las despedidas siempre son tristes. Uno se aferra a cualquier mentira hasta el final, pero el final se aproxima y, como para que nos vayamos haciendo a la idea, nos va dejando avisos por el camino. Otros se fueron antes. Ya nadie se irá después de Arbellares, porque yo, Xoán de Arbellares, fui el último. Ni la buena de doña María, ni el inolvidable cura y amigo don Julián, o el no tan amigo ni conocido párroco Bartolomé Braña Vega, ni por supuesto vosotros, Olaya y Eloy, ni tampoco mi abuelo Antón, pudieron quedarse en vida aquí. Descansen en paz, al menos reposan juntos, en un pueblo que extiende su lista de difuntos cual última hoja de un finalizado registro civil. Y si algo he tratado, no me atrevo a decir que he conseguido, juzguen ustedes mismos, al narrarles estas historias, es compartir y transmitir aquello que si no, posiblemente se hubiera quedado relegado al baúl del olvido. No sé tampoco hasta qué punto puede ser verosímil la existencia de una xiana, un uberu o un busgosu. Si aún tienen dudas, pregúntele a Federico, o váyanse a dar una vuelta, si el valor no les falta, por las tierras lejanas y sombrías del Monte Oscuro, y verán a Josefa, o pregúntenle también a ella. Pero no atraviesen jamás el círculo maléfico trazado con sangre y agua lustral. Y si un bramido rasgado, mezcla de animal herido y alma en pena, rompe el silencio y hiela sus corazones, no asomen el hocico del cobertor hasta que los gallos anuncien con sus cantos la llegada de las primeras luces del alba. ¿Recuerdan? Por supuesto, se trata de Tormaleo,
pueblo que dista unos 2 días de Buey de Arbellales. Perdonen un momento, pero el café está ferviendo na pota, y con el cuto que fai neste llugar aún parez que escarballando la pellella. Y un cafetín caliente, asgalla, presta ya cualquiera. Y que entra solo, ¿verdad? Eso sí, con unos pincarates de anís pa' endulzalu. Igual que facía siempre mi pa, que en gloria de Dios esté. Y es que, si la infancia es la patria del hombre, uno guarda su infancia como un tesoro, y vuelve a su patria, bien con la morriña del pensamiento, bien con unos pies que habitualmente nos llevan cada 1 de noviembre, y no sé ya desde hace cuántos años, al mismo lugar. A este amasijo de hórreos y casas en ruinas, de carros, arados y carretas sin bueyes, mulos ni caballos, de campos de labranza sin labradores ni cosechas, de pastizales sin rebaños o de cuadras sin ni tan siquiera estiércol. De un pueblo que es absorbido lentamente, como si la naturaleza se lo tragase por las zarzas y los matorrales, por la mala hierba que brota en cualquier parte, y por un paisaje gris, oscuro, como sin rastro alguno de vida. Eso era mi pueblo, recordarán ustedes, el día en que yo, Xoán de Arbellales, decidí ir en busca de mujer, gallinas, conejo, ternero y vaca en edad de procrear. En cambio, la realidad fue bien distinta. Más aún, sorprendente, y como caprichoso carrusel nos lleva a los lugares más insospechados, aquellos de los que tan solo por otros tenemos referencias, países lejanos, tierras exóticas, hombres y mujeres cuyos cuerpos color aceituna pasean sin rubor, medio desnudos por playas de aguas cálidas y transparentes. Luz, calor, lejos del frío, lejos de la noche y las nieblas, lejos de las montañas abruptas, lejos de un mar enfurecido, lejos de todo menos de nuestros recuerdos. Y de aquel barco que zarpara una mañana, hoy ya lejana, del puerto del Musel, yo, Xoán de Arbellales, no alcancé la mano ni extendí al viento ningún pañuelo para despedirme de nadie. Todos mis seres queridos viajaban conmigo. Ligero de equipaje, como diría el poeta, casi desnudo como los hijos de la mar. Y no hice otra cosa sino cantar. Y canté bien fuerte y alto, pa' que se me oyera bien, al igual que hiciera el abuelo Antón de Cantarines para los amigos del Chigre, tras su 4ª o 5ª pinta de vino peleón. Aquellos versos populares en Arbellales. Cuando salí de Asturias, volví la cara llorando. Adiós, Asturias del alma, que lejos te vas quedando. Y ya, en este último 1 de noviembre, desde Arbellales, yo, Xoán de Arbellales, volví a picar las puertas de las casas antes de entrar. Di unas cuantas voces al vacío de las paredes, como avisando de mi presencia, y descorrí los picaportes y atravesé las portillas, por si acaso algún despistado estuviera trajinando en las cuadras. Pero nunca estaban, y así yo, Xoán de Arbellales, solo contaba con la discutible réplica que el sol, la luna o el calor del fuego podían brindarle a mis pensamientos. Cuando salí de Arbellales, volví la cara llorando. Adiós, Arbellales del alma, que lejos te vas quedando. Y es que de niño todas las cosas me parecían más grandes. La casa, el pueblo, los caminos, los animales, las piedras, la amistad. Y tal vez sea porque uno de niño sabe que depende de otros que siempre tienen más poder que él. Y también porque ve las cosas con sus inmensos ojos de ilusión y no se le nubla la mirada con el paso de los años, ni se le llena de pasado el tiempo cuando vuelve la cabeza hacia atrás. Lejos queda Arbellales, casi como un recuerdo tan lejos, casi como una época, mi niñez, en que yo fui feliz.
Joan, decía mi padre, la infancia y la patria del hombre. Joan de Arbellales.